situaciones que no las esperamos y que se nos presentan, que de alguna u otra manera nos salen al camino y que nos hacen tomar decisiones y que tienen que ver con la actitud. ¿Qué hacemos ante una situación, ante un problema? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Con buena o con mala cara? ¿Con una actitud positiva o con una actitud negativa? Y a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, especialmente con el desarrollo del pueblo de Israel, por este viaje que mantuvo en el desierto, hay un sinnúmero de sucesos que relatan la actitud que tuvo el pueblo de Israel frente a determinadas situaciones. Y esto no solamente fue en el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto, sino que las actitudes del pueblo de Israel siguieron surgiendo a través de los años, de los siglos, y hoy por hoy también nos alcanza a nosotros como personas, como el Israel espiritual. También se nos presentan situaciones donde tenemos que tomar una decisión con una buena o con una mala actitud. Y yo quiero compartir en esta mañana lo que el libro de Esdras, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, Esdras en el capítulo 3, habla sobre el retorno del pueblo de Israel, liderado en aquel entonces por Zorobabel, rey de Israel, que volvía del cautiverio, ¿ya? Y hay un cuadro que se presenta y que demuestra las actitudes que tuvieron dos grupos de personas, dos posiciones totalmente diferentes ante una situación. Y lo vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, cómo todos pasa por una cuestión de actitud. ¿Qué actitud podemos tener ante una adversidad? Y Esdras, en el capítulo 3, verso 10, dice de la siguiente manera, y esto se está refiriendo cuando se comenzó a reconstruir el templo de Jerusalén, que fue destruido por los babilonios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, están comenzando, ¿cierto?, a reconstruir, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel en aquel entonces. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ponga atención, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Termina diciendo el verso 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Si usted puso atención en el relato, si lo siguió en la pantalla, yo creo que se dio cuenta que aquí habían dos grupos de personas ante una misma situación, teniendo dos posiciones totalmente distintas. Por un lado, la juventud, aquellos jóvenes que no estuvieron presentes en la gloria primera del pueblo, de lo que el pueblo de Israel gozó y disfrutó con el templo que edificó Salomón, majestuoso, maravilloso, columnas de oro, maderas traídas del Líbano y una serie de ostentacidades que Dios permitió que Salomón pudiera desarrollar y tener. Ellos no sabían de aquello, pero estaban sintiendo en ese minuto la alegría y el gozo de poder reedificar de nuevo el templo que estaba en ruinas. Por lo tanto, había trompetas, cánticos, voces de júbilo, alegría, contentamiento. Había
un ambiente muy festivo porque se estaba edificando algo que ellos también querían. Pero en este mismo cuadro vemos nosotros como los ancianos, aquellos que vieron ese templo majestuosamente construido, lloraban. Ellos sabían que, y lamentablemente iba a ser así, el templo que se estaba edificando en ese momento no iba a tener las mismas características, los mismos lujos que tenía el templo anterior. Por lo tanto, lloraban por algo que ya no existía. Seguramente venían a su mente las añoranzas de los tiempos vividos en aquel entonces en el templo, cuando se reunían para alabar al Señor. Entonces este relato, querida iglesia, nos muestra un suceso muy importante en la historia del pueblo de Israel. El templo de Jerusalén estaba siendo construido, reconstruido, más de 70 años después que el primer templo haya sido destruido. Ese templo construido por Salomón, lleno de lujo, lleno de esplendor, y que fue destruido por los babilonios ante el ataque a Jerusalén. Ese primer templo fue construido por Salomón para sustituir lo que era el tabernáculo. Si volvemos atrás, sabemos que Dios siempre ha querido tener una comunión íntima con el hombre, especialmente con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y comienza en este viaje por el desierto a tener una intimidad con un hombre que estaba liderando el éxodo del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés, ¿cierto? Y Moisés recibía de parte de Dios, ponga atención por favor, las directrices que nuestro padre quería que el pueblo tuviese. Por lo tanto tenía presencia con él, donde iba Moisés a recibir las ordenanzas, los mandamientos de parte de Jehová. Luego el Señor se presentó en la carpa de reunión. Ya no era propiamente tal ese contacto físico, entre comillas, de Jehová y de Moisés, sino que en la carpa de reunión, cada una familia tenía sus propias carpas, venía la visitación del Señor para estar con Moisés. Luego se edificó el tabernáculo, ¿cierto? Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y posteriormente a eso, que no le fue permitido a David, porque los lectores de la Biblia saben que David quería edificar un templo para Jehová. Ya no estar en ese tabernáculo, sino tener un lugar físico, una sinagoga, una iglesia, como lo queramos llamar, para poder adorar al Señor, para que la gente, los judíos, pudieran tener un lugar físico para adorar. Pero David no pudo hacerlo. Jehová no se lo permitió, pero sí le dio la autorización y le dio las especificaciones cómo tenía que construir el templo. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Así como usted también sabe la historia de Noé, a Noé también se le entregó prácticamente un plano de qué, cómo, cuándo, dónde, todo exactamente como el Señor quería él ver el arca, bien digo. Y sucedió lo mismo con Salomón. Se construyó un templo majestuosamente que después, bueno, fue destruido. Entonces, este primer templo, construido por el rey Salomón, para sustituir el tabernáculo como el único centro de culto para el pueblo judío, para que ellos tuvieran un lugar físico. Este templo, la historia relata que en el año 925, antes de nuestro Señor Jesús, antes que naciera Él, fue saqueado por un faraón llamado Sisac y fue destruido a la vez por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II. Ahí fue totalmente destruido en el año 587 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahí ya quedó prácticamente en ruinas.
Y la Biblia relata, si usted se va al Antiguo Testamento, en este periplo del pueblo de Israel por el desierto y los gobernantes que tuvo posteriormente, que los israelitas habían regresado a Jerusalén después de estar 70 años en cautiverio. 70 años estuvieron de esclavos bajo el mandato de los babilonios, simplemente por ser un pueblo desobediente, por no acatar las ordenanzas de Jehová su Dios. Pero luego vuelven ellos, se les da la oportunidad de volver, de regresar bajo el mandato de Zorobabel, el rey de Israel en aquel entonces, y ellos comienzan a edificar el templo poniendo de nuevo los cimientos para que pueda construirse de nuevo el templo que, como ya lo dije, lamentablemente no iba a tener las mismas características que el anterior. ¿Ya? Y bueno, este suceso que hemos leído, este hecho importante en la Escritura, nos da pie para el mensaje de hoy día, que tiene que ver con la actitud. Ese es el título del mensaje de hoy, actitud. Ya lo vimos, un mismo suceso, un mismo acontecimiento, reconstruir este templo, pero con dos miradas diferentes, de dos grupos de personas totalmente diferentes ante una misma situación. El relato de la Escritura dice que los judíos más jóvenes, que no habían conocido el templo anterior, se sentían gozosos. Ellos no tenían idea, probablemente muchos de ellos, qué pasó, quién lo destruyó, cómo estaba construido, de qué estaba construido. Probablemente no lo sabían. Pero los jóvenes sentían alegría, estaban contentos, daban voces de gran júbilo, demostraban su contentamiento, cantaban y alababan al Señor. Por eso el verso 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, que estaban para eso, vestidos con sus ropas. O sea, quizás probablemente le dijeron: ya este es el tiempo. Si usted busca la descripción del atuendo de los sacerdotes, era hermosa, tenía algunos símbolos en el pectoral, y todo conllevaba una situación que Dios había ordenado también como ellos tenían que vestirse, y los pusieron para que estuvieran con trompetas y para que los levitas, los hijos de Asaf, que eran los encargados de la música, pudieran con címbalos alabar al Señor. Tiene que haber sido una fiesta maravillosa, un jubileo realmente fuerte, con una demostración de gratitud y de alegría tremendo ante un acontecimiento que ellos no se imaginaban que iban a vivir. Reconstruir ese templo maravilloso que había construido Salomón. Dice el verso 11: y cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, y ellos decían: porque Él es bueno, el Señor, ¿cierto? Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ellos sentían ahí que después de haber estado prisioneros, esclavos, cautivos por muchos años, se les daba la posibilidad de poder recibir la misericordia de Dios, de volver a ser una nación libre, de poder adorar al Dios de Israel. Entonces eso era maravilloso y cautivaba el corazón de la juventud. Eso marcó un precedente, algo maravilloso, como estos jóvenes se contentaban por eso. Dice que todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban de nuevo los cimientos de la casa de Jehová. Pero también este relato dice que muchos de los ancianos, de los judíos más viejitos, más mayores, que conocieron y que con nostalgia seguramente recordaban el esplendor del templo de Salomón, tenían otro tipo de actitud. No entendían la alegría de los jóvenes, así como quizás los jóvenes no entendían la tristeza de estos ancianos, de sus padres, sus abuelos, no lo sé, que estaban ahí. ¿Cómo no iban a estar contentos si había orden y la oportunidad de poder edificar nuevamente una casa a Dios, un tabernáculo, un lugar de reunión, para poder estar ahí en coinonía, en armonía, como lo están hoy día ustedes aquí sentados disfrutando de toda la liturgia del culto, donde muchos participan y donde muchos pueden de alguna u otra manera
recibir de parte del Señor su presencia, ¿cierto? Y estaban ellos llorando con gran tristeza. Ellos sabían de que no iba a ser lo mismo de antes. Quizás no estaban los recursos, no estaban las maderas, no estaba el oro quizás, que en ese tiempo se reunió. Recuerden de que se trató de juntar dinero y tuvieron que decirle al pueblo que pararan de tanto ofrendar. No, basta, suficiente. Ahora quizás la posición era distinta, venían de cautiverio, probablemente venían un poquito planchados, no traían dinero, no venían con las joyas ni el oro que en el Éxodo comienzan el pueblo de Israel a traer al desierto, despojando de ello al pueblo de egipcio, a los egipcios. Ahora el panorama era diferente, totalmente diferente. Y ellos lloraban, los ancianos lloraban recordando lo que había sido el templo anterior. Y claro, lloraban al ver la sencillez de este nuevo templo. Y eso también nos debe de dar señales de algo, hermanos. Que cualquiera sea el lugar donde adoremos al Señor, si lo hacemos de corazón, ahí habita la presencia de Jehová. Gracias. ¿Usted cree que así como el Señor está hoy día, por ejemplo, en alguna gran catedral, con miles de presentes, con 4 o 5 cultos en el día, no es el mismo que está presente hoy día aquí con esta manada pequeña? Amén. Amén. Claro que sí. Exactamente es el mismo Dios y exactamente es la misma unción y presencia que pueden recibir ellos, como también la recibimos nosotros. Amén. Verso 12 dice: muchos de los sacerdotes, claro, los jóvenes todavía no llegaban al estatus de ser sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de júbilo. Dos actitudes diferentes en un mismo acontecimiento. Unos tomaron la actitud de lamentarse, otros tomaron la actitud de ver la bendición presente y de poder proyectarse hacia el futuro con un templo. No estaba el otro, ostentoso, no importa. Pero aquí vamos a comenzar, este es el génesis de nuestra relación íntima con el Señor aquí, en este lugar. Aquí vamos a comenzar. ¿Quién sabe también, queridos hermanos, que hoy día vemos una veintena de personas aquí sentadas con muchas sillas vacías? Puede que en algún futuro más cercano que lejano tengamos que construir en otro lugar un templo más grande, cuando el Señor comience a traer a la juventud, que se va a alegrar porque comienza algo diferente. Amén. Amén. Gracias. Claro, los que somos más ancianos podremos decir que sea en ese tiempo. Recuerdo cuando estábamos en Kenny, cuando aquí llegaba el olor del asado del vecino, del holocausto que está haciendo en este minuto. Habrá señales. Habrá señales, efectivamente. ¿Ya? Pero Dios va a seguir estando con nosotros donde estemos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Dios siempre va a estar con nosotros. Ellos estaban contentos porque comenzaban a escribir una historia. Estaban frente a una nueva etapa. Y esto demostraba a grandes luces que Dios estaba con ellos. Claro, grandes señales estaban ahí. Ahora, en este punto del mensaje, yo quiero preguntarle a ustedes, queridos, ¿cuál es tu posición? ¿En qué lado estás? Si estuvieras en ese tiempo, del lado de este suceso, en el lado en que añoras cómo fue antes, quizás los baños que tenía Salomón en el templo eran mucho más hermosos e higiénicos que lo que se estaban construyendo o con lo que se iban a construir en esta nueva construcción. ¿De qué lado estarían ustedes? ¿De lo nuevo? ¿De comenzar una nueva etapa? ¿Saben que uno aprecia y valora cuando tú te has esforzado en construir algo? Cuando algo se te da por hecho, no lo valoras.
porque no sabes el sacrificio que hay atrás, horas de estar sin sueño, de excesivos trabajos, de recursos para poder construir, para poder edificar, para poder lograr lo que hoy día puedes recibir sin haber tenido ninguna cuota de sacrificio. Puede ser, ¿cierto? Pero cuando uno construye, cuando uno comienza a edificar, y con sus propios recursos, con sus propias fuerzas, eso se valora, eso se cuida. Y nosotros estamos construyendo esto, hermano, estamos construyendo una iglesia. Amén. Este es el génesis para nosotros. Yo sé que nuestras oraciones van a seguir siendo peldaños para que muchos se acerquen a este lugar y entreguen su vida a Cristo. Estamos en eso, estamos en ese proceso. Ya pues, conociéndonos a nosotros mismos, ¿de qué lado estamos? Con los jóvenes, con los nuevos, ¿cierto? Amén. Bueno, esta historia de actitudes diferentes, ¿sabe que me recuerda de un suceso, de un acontecimiento de hace hartos años atrás? Yo recuerdo una vez en que salimos de paseo como familia y iban algunos nietos con nosotros, porque en ese tiempo sus papás no tenían vehículo, y andaba con nosotros Benjamín, el hijo mayor de Marco, que ya es joven, hermoso, grande, adulto ya. Pero ese tiempo era pequeño. Y íbamos de paseo y se me reventó un neumático. Y ya íbamos tarde, porque como siempre uno va a salir de temprano al paseo, pero por ciertas personas que no quiero nombrar, al final en vez de las 6 de la mañana venimos a salir como siempre a las 11 de la mañana. Las vueltas y las vueltas, a última hora no te dejan salir temprano. Entonces tenía la situación enfrente ahí que ya íbamos tarde, y más encima tenía una rueda ahí que había que sacar y las fuerzas no daban para la llave de rueda y hacerla girar, entonces no podía ocultar mi molestia en realidad. Porque para que lo sepan, el pastor también se molesta. Soy de carne y hueso. Me molesté, pero Benjamín se me acercó, yo me recuerdo de eso. Y me dijo, abuelo, y siempre me dice abuelo, algunos me dicen tata, me da lo mismo, son demostraciones de amor. Abuelo, no te molestes por esto es parte de la aventura. O sea, ¿cómo una situación de crisis se puede transformar en una aventura? Claro, como tú no tenés que sacar la rueda. Y es así, si ustedes conocen a Benjamín, siempre tiene expresiones como bien salomónicas. Claro, yo me acuerdo pequeñito, yo recuerdo que habíamos regresado de Uruguay con mi esposa y le trajimos de allá un gorrito, hay una foto muy bonita de él, que está con Mar, que está conmigo también ahí. Y en ese tiempo era bien cándido, hoy día también lo es, pero ya está más, ya, dejémoslo ahí. Y claro, me abraza ahí, yo agachado, me dice, bueno, me dice, no te molestes, que no te molestes, esto es parte de la aventura. Claro, él lo vio. Mi tristeza lo vio él como una aventura de bajarse del vehículo en pleno camino, de estirar los pies, de poder conocer, de ayudar, de mirar, experiencias nuevas. Entonces para él esto era una aventura, pero para mí era algo ya medio trágico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que realmente tenemos que ir pensando ante una crisis. ¿Cómo una crisis puede transformarse en una aventura? ¿Cuál es la clave de eso? La actitud. ¿Con qué actitud enfrentas el problema? ¿Qué es lo que te hace cambiar el panorama? Es tu actitud, nada más, tu actitud. Pero entonces tendríamos que preguntar qué es lo que es la actitud. ¿Qué es la actitud? Y mire, dice, la actitud es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Es el comportamiento, lo dice un diccionario, que se produce en diferentes circunstancias. O sea,
Claro, hay diferentes circunstancias, pero ante una circunstancia específica, si ponemos dos personas ante ese cuadro, vamos a ver probablemente dos tipos de actitudes distintas ante esa situación. Y nos pasa en el matrimonio, ¿no? No te preocupes, esto va a pasar. Tranquilo. No tomes esa actitud. No te alejes del Señor. Busca al Señor. Él en su tiempo oportuno entregará la solución. Yo lo he vivido eso, por eso lo digo. Yo sé que más de alguno también de ustedes lo ha vivido. Entonces, como un pensamiento positivo, no me crucifiquen, porque no estoy hablando del positivismo, pero hay que tener una actitud positiva. ¿Cómo esa actitud puede cambiar hasta mi cara? Claro, hasta mi cara, mi semblante lo puede cambiar porque hubo un buen razonamiento. Y al final al cabo digo, sí, tienes razón, es verdad. Todo pasa, todo tiene solución. Amén. Mi esposa lo dice, ¿no? Tranquilo. Todo tiene solución menos la muerte. Pero qué rico si vamos a entrar en ese periodo también, porque vamos a estar allá. Hay una actitud positiva. Entonces, ¿qué es la actitud? Vuelvo a reiterar lo que dice el diccionario. La actitud es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. La actitud es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Entonces, al igual que los judíos en este relato que nos habla la Escritura, todos estaban viendo un mismo acontecimiento. Todo el pueblo estaba viendo cómo se estaba reconstruyendo, cómo estaban formando los cimientos ahí, las bases para una buena construcción. Pero tuvieron diferentes actitudes. Y nosotros también estamos viviendo a veces, hermanos, distintas situaciones. Y se nos presentan las circunstancias, tanto de enfermedad, de desempleo, de crisis emocionales, matrimoniales, eclesiásticas también, ¿por qué no? Pero ¿cómo las vemos esas situaciones? ¿Con buena cara o con mala cara? Con mala cara mirando abajo, con buena cara mirando al de arriba. Claro, porque tu mala cara generalmente no está alzada, te hace mirar el suelo, una actitud negativa, totalmente reprochable. Y quizás tengas razón, pero es que no conoces el final de la historia. Si la historia al fin y al cabo la escribió el Señor y Él sabe el resultado de esa situación. Más todavía cuando tú lo dejas y lo involucras en esa circunstancia, en esa situación. Entonces es algo natural que viviendo las mismas circunstancias, los mismos sucesos, las personas tengan diferentes tipos de actitudes frente a ese tipo de circunstancias. Entonces, ya lo hemos dicho, hay dos tipos de actitudes que nosotros podemos tomar ante los acontecimientos, no solamente personales, sino que permite Dios que los podamos vivir en nuestra vida. La actitud positiva. ¿Qué es lo que hace la actitud positiva? Te permite enfrentar con buenos resultados esa situación y recibir los posibles beneficios de lo que pueda suceder. Porque si no, en vano sería lo que dice la Escritura, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, hay un beneficio que podemos recibir si tenemos una buena actitud. No vamos a andar amargados por la vida pateando el perro. No, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que aprovechar las oportunidades, tenemos que tener un corazón agradecido de los beneficios que Dios nos da, hermanos. Aunque el panorama diga lo diferente. Porque todavía no hemos visto el resultado. Gracias, Señor. Lo segundo es la actitud negativa, que no nos permite sacar ningún provecho. Honestamente, o sea, si tenemos una actitud negativa, ¿tendremos que sacar provecho? Para nada. Vamos a andar enojados, respondiendo de mala manera, no tomando alguna herramienta para solucionar el problema, sino hablando amargamente, murmurando. Y no vamos a aprovechar nada, no vamos a tener nada más que sentimientos de frustración, sentimientos de enojo, de desesperación, de desesperanza. Entonces, lo que dijo Marcos en el devocional, una mala actitud es como una rueda pinchada.
no puedes ir a ningún lugar si no la cambias. Así es. O es muy tonto lo que digo. Es así. Esa mala actitud es como una rueda pinchada. Y si no la cambias, no vas a ir a ningún lado. Ahí te vas a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la actitud. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo cambiar la actitud? ¿Cómo puedo cambiar la actitud? Lo primero, aprendiendo a hacer las cosas con amor. Veamos lo que dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Las malas, aquellas cosas, ¿por qué no? Hacerlas con amor. Y te aseguro que el resultado va a ser óptimo, va a ser diferente, porque estás entregando amor. Y el amor va a cambiar todo. Especialmente cuando hay algunos roces en el matrimonio, con los hijos, con los papás. Hay una buena actitud ante una situación compleja si tú lo haces con amor, si tú conversas con amor, si abrazas con amor, si perdonas con amor, entiendes la situación con amor. El amor lo suple todo, hermano. Dios es amor. Entonces, todas las cosas sean hechas con amor. Aunque hay personas que en la vida piensan que la felicidad se logra cuando logramos tener lo que queremos tener. Que la felicidad se logra cuando tenemos el empleo que quisiéramos tener. O que logramos el objetivo que nos hemos propuesto y ahí somos felices. Y antes de eso, éramos amargados. Debemos de tener actitudes positivas, buenas, para poder alcanzar a aquello que logramos tener. No, es que yo soy feliz cuando yo tengo el trabajo que yo quiero. Estoy en el ministerio que amo, por lo tanto soy feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen de las circunstancias. ¿Cierto? Porque si tú estás esperando ser feliz, estar en el trabajo que tú quieres estar, estás esperando las circunstancias. Mira eso. Hay una actitud que probablemente no corresponde. Pero si tú amas lo que estás haciendo hoy día, en la mesa redonda hablábamos sobre eso, de tener pasión por lo que tú haces. Eso logra la felicidad. Más encima si estás haciendo algo que te gusta hacer. Eso colma y te da sentido en la vida. No he llegado al nivel que he querido, pero para allá voy. Para allá voy. Estoy peldaño a peldaño, creciendo, madurando. Porque lo que comenzó el Señor lo va a perfeccionar. Amén. Y la perfección es diaria, hermano. Amén. Amén. No es el trabajo que yo siempre he deseado, pero lo hago con amor. ¿Sabe que no hay peor defecto que estés en un trabajo y que la verdad de las cosas no es el que tú quieres, pero más encima lo haces de malas ganas? Eso te va a traer siempre a amargura, te va a traer intranquilidad. Pero aunque no sea el trabajo que tú quieres y le das gracias al Señor por tener trabajo, porque ya partiendo de eso, de esa premura, tenemos que darle gracias al Señor, pero lo hago con amor. Amén. Sabiendo que Dios ha permitido que esté ahí y probablemente si le pido al Señor en oración, ese trabajo va a ser de transición. Y probablemente el jefe va a ver que lo estás haciendo con tanto amor, aunque él sabe que no es el lugar que te corresponde, quién sabe si te puede promover Amén. a algo mejor. Entonces depende de tu actitud. Yo sé que cuesta tener una buena actitud cuando tu jefe te llena el escritorio de papeles o te manda a hacer cosas que tú no quieres hacer y que lamentablemente tu jefe tiene que hacerlas. Entonces cambiemos la actitud. Pasa por eso, una buena actitud. Así es que hoy día podemos comenzar a hacer hartas cosas con amor, hermanos. Hartas cosas. Propónganse a hacer cosas con amor, ir al trabajo con amor, servir acá en la iglesia con amor, Amén. llegar al hogar, abrazar, conversar con amor,
No llegando a la casa, te dije que hicieras esto y mira, se te quemó la comida. O algún reproche. No, con amor. No importa, ya no importa. Te saldrá mejor para la próxima. Eso cambia harto, ¿eh? Cuando uno reprocha, o cuando uno dice, bueno, no importa, lo intentaste, a la próxima te va a salir mejor, porque puedes hacerlo de esta y de esta manera. Eso ayuda a una buena convivencia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? Le voy a dar dos pautas, dos tips, dos principios. ¿Cómo poder cambiar la actitud? Lo primero es aprendiendo a reconocer las oportunidades y las bendiciones que hay en medio de la crisis. O sea, hay un suceso que te agobia. Pero, momento, antes de reaccionar, pensemos un poquito. Razonemos con respecto a ese suceso, a esa crisis. No lleguemos y la quiebro. No. Veamos, razonemos un poquito. ¿Cómo podemos lograr que eso se transforme en una bendición? Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, esto es para nosotros hoy día, amén. Amén. Esto es para hoy día, es para ti, es para mí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Luego le voy a decir qué es lo que le había sucedido. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Las cosas que me han sucedido, dice, que me han pasado, van en beneficio del progreso del Evangelio. El verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones, o sea, el tipo estaba en prisión, estaba en la cárcel, y él estaba escribiendo a las iglesias, específicamente en esta, a los filipenses, dándoles ánimo, fortaleza, desde las prisiones. O sea, una circunstancia negativa, pero con una actitud positiva. ¿O no es negativo estar en la cárcel? Claro que sí. Pero él tenía una actitud totalmente diferente. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, él se encargó de hablar del Evangelio a todos los que estaban ahí, juzgándolo, legislando, los que tenían los custodios de él, todos los que estaban cercanos en ese minuto a él les hablaba del Evangelio. Él entendió que era una oportunidad estar en la cárcel. Porque si no hubiese estado en la cárcel, no podría haberle hablado del Evangelio a esas personas. Lo que era malo fue un beneficio para el Evangelio. Y dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Claro, porque se dan cuenta que Pablo, el líder de la iglesia, está en prisiones y está evangelizando, enviando cartas a las iglesias. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros que estamos libres? Ojo, tomemos eso para nosotros hoy día. ¿Cuál es nuestra actitud ante los de afuera al compartir el Evangelio? Mire, vamos a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, porque si hay un personaje en la Biblia, hermanos, que nos muestra cómo mantener una actitud positiva ante situaciones contrarias, es Pablo. Este personaje nos habla que aún en las circunstancias más difíciles que él atravesó, él sacaba lección para poder continuar con la tarea encomendada por el Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en río, en desnudez. ¡Wow! Y nosotros no hemos pasado ni así lo que Pablo pasaba. Pero él aprovechaba la circunstancia negativa por la cual atravesaba con una actitud positiva de poder pregonar el Evangelio, de hablar de Cristo, de escribir cartas a los necesitados. ¿Cuánto nos falta, hermano? Porque Pablo no era Dios. Pablo era como cualquiera de nosotros, que entró simplemente en obediencia. Después de estar persiguiendo a los judíos, el Señor se le aparece y le dice: bueno, Pablo, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué me persigues? Y él dice: Señor, bueno, ¿en qué te puedo servir? Dime qué hacer. Y se sometió siendo un hombre educado, con doble nacionalidad, educado por un hombre más sabio de aquel entonces, viniendo de familia prominente, no solamente educada, sino con muchos recursos. Se somete a ir a una humilde casa a ser enseñado. Hermanos, no desestimemos, es la humilde casa donde somos enseñados. Amén. Gloria al Señor por eso. Por eso digo que Pablo es un personaje que sí sabe, que nos muestra cómo mantener una actitud positiva ante una circunstancia totalmente difícil, adversa. Hay más relatos en el libro de los Hechos, se habla de Pablo estando en prisiones, que en vez de estar llorando, hoy estoy en prisión y eso por predicar al Señor. Bueno, Señor, si te estoy predicando y enseñando tu palabra, ¿por qué no mandas? No, él cantaba alabanzas. Él entonaba himnos estando en la cárcel. No miraba esa mazmorra porque era una mazmorra. Yo no creo que hayan tenido su bañito ahí en esa celda. O aromatizante ahí, nada. Ahí engrillado más encima. Y en el último lugar del calabozo. Pero él cantaba y honraba al Padre porque tenía una actitud de agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo con él y por lo que sabía que podía venir más adelante. Entonces Pablo, teniendo una actitud positiva, cambió las circunstancias hasta de un carcelero. Lea la historia y se va a dar cuenta. Entonces nosotros, al igual que Pablo, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que nos da una circunstancia negativa. Porque si no, nos vamos a crecer, hermano. Nos vamos a pasar todos los días llorando y lamentándonos. Y no vamos a avanzar. Y la idea es que avancemos, que crezcamos. Que ante esa situación que se viene compleja, yo dependo de ti, Señor. Yo no dependo del hombre, ni dependo de las circunstancias. Y aquí hay testimonios vivos. Cómo han puesto esa circunstancia que se viene complicada en la mano del Señor y han salido triunfantes. Amén. 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 Si eso hasta hoy día sucede, ¿por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, pues. Si el mismo Dios que libró a Pablo de la cárcel, hoy lo sacaron una vez, pensaban que estaba muerto, lo tomaron y lo fueron a tirar afuera de la ciudad. Imagínate que te tomen pensando que estás muerto como un bulto y no creo que te hayan tirado ahí en un montón de paja para que caiga suavecito. Quizás te tiraron por ahí en un zaguán, en un pedregal, no sé, para que nadie sepa lo que pasó. Y ahí es Pablo, Dios le dio la fuerza para pararse, sacudirse y volver a entrar a la ciudad, porque volvió a entrar a la ciudad. Una circunstancia adversa, eso que te hace ver todo negro, oscuro, el Señor lo convierte en luz, en una oportunidad. Gloria al Señor por eso. Por eso que tenemos que aprender, hermanos, a reconocer la bondad del Señor, la misericordia. Alguien dijo hoy día en la mañana que las misericordias del Señor se renuevan cada día. Creo que fue Juan Carlos cuando pasó acá. Y es así. O sea, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios ve tu situación positiva. Él no te dice, no, estáis metido en esto, ya, cabrito, sonaste. Sí, no. Él dice, basta, te tienes que levantar, levántate, caminemos.
¿Qué es lo que le dijo el ángel a Elías cuando le dio pan? Bueno, come y bebe, porque largo camino te queda por recorrer. ¿O no? Claro. Allí había una situación adversa. Un hombre que había degollado a cientos de sacerdotes que adoraban a Acera, a Baal. Después de haber hecho eso, y donde dice la escritura que corría la sangre como un riachuelo, ante el grito de una mujer, arranca, huye. Y no solamente, ya que estoy metido en esta historia también, no solamente Dios permitió que los cuervos le llevaran carne, comida, a donde él estaba escondido. ¿Se dan cuenta que ante una situación compleja, mira, analiza un poco, querido, en tu trabajo, son cuervos, de verdad son cuervos, pero Dios te ama tanto que esos cuervos te van a alimentar. Amén. Es tremendo, porque eso lo hace Dios nomás. Imagínate un cuervo con carne pensando, ¿me lo como o no me lo como? ¿Me lo como? ¿Me lo como o no me lo como? Porque el cuervo se alimenta de carne y le llevaba la carne al profeta. Eso lo hace el Señor. Esos cuervos te van a alimentar. La circunstancia que te parece negativa se va a transformar en positiva, pero siempre y cuando dependas del Señor y lo escuches a Él. Amén. Gracias, Señor. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? Aprendiendo que hay muchos motivos para seguir adelante. Esto no ha terminado, hermanos. Yo le digo a mi esposa, no, mi amor, no vamos a volver atrás ni para tomar impulso. No, sigamos adelante, de aquí no hay vuelta atrás, mi amor. ¿Sí o no? Amén. Amén. No hay otro. Le damos para adelante, hermano, y hemos visto la misericordia y la bondad y la provisión de Dios. Así es. La hemos visto. Te invito a que también puedas tomar esa actitud. En el nombre de Jesús, hermano, tu crisis va a parar. Tu problema se va a solucionar. Amén. Vas a recibir buenas respuestas. Pero tómalo con una buena actitud. No te amargues. ¿Ya? No andes, porque a veces pasa que cuando hay problemas en el trabajo, llega la familia, enojados con la mujer, con los chicos, y una serie de situaciones que lamentablemente se provoca daño colateral. ¿O no? ¿Es así? Sí. Y no debiera ser así. Si somos hijos de Dios, pues, nuestra actitud tiene que ser otra. Y ahí donde la mujer, la sabia del Señor, yo tengo una así, sabia a mi lado, que me dice, mi amor, esto, tranquilo, mañana será otro día, ya no importa. Lloremos hoy día, bueno, lloremos hoy día, pero mañana no. Porque es algo humano el que pueda llorar, pero no puedo continuar ahí, no puedes seguir metido ahí. Párate, camina. Si yo le dijo al ángel al profeta, a ver, tú no fuiste el que degollaste a cientos de profetas ahí, y invocaste al Dios Altísimo, y bajó el fuego del cielo y te quemó el holocausto, hasta las piedras fueron consumidas, y más encima tú creías en él porque le echaste agua a todo ese altar. Y ellos que desgarraban su vestidura, se hacían tirar su cuerpo, invocando a un Dios que no existía, nunca cayó fuego del cielo, y tú, yo recibí respuesta. Bueno, entonces, ¿por qué estás aquí adentro? ¿Por qué no te paras? Toma, aquí tienes una tortilla, aliméntate, aquí tienes agua, bebe. Porque no es el lugar donde debes estar. Cambia tu actitud, porque te queda mucho por hacer. Hermano querido, tienes mucho por hacer. En el nombre del Señor, cualquiera sea la circunstancia que te está parando, Dios la va a revertir en bendición. Amén, Señor, así es, Padre. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en aquella situación. No te rindas, hermano. Hermana, no te rindas. En el nombre del Señor hay camino que recorrer. Amén. Proyectos que realizar, metas que alcanzar, lugares donde ir, motivos para vivir. En otras palabras, no nos rindamos, queridos. Pongámonos de pie. Yo creo que la cosa está clara. Podría hablar mucho más, pero es volver a lo mismo. Yo creo que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Sí, Señor. Hoy día tenemos que tener un cambio de actitud. Y punto. Eso es lo que Dios, en pocas palabras, nos está diciendo en esta mañana.
cambia tu actitud. Punto. ¿Cómo lo vas a hacer? No, si no es tu guerra. No es tu guerra. Y aquí me estoy acordando lo que a mi esposa le fascina cuando conversamos. Josafat, mi amor. Josafat. Oró, se humilló, ayunó, pero primero pidió perdón por haber hecho alianzas con quienes no correspondían. Y venían esos reinos a destruirlo. ¿Cuál fue la actitud de Josafat? Ir donde un hechicero para que mande un maleficio contra ellos. No, pues. Ir a buscar a otros amigos, a otros reinos para que le ayuden con caballos, con carros, con lanzas, jabalina y todo lo que... No, tampoco. Tuvo un cambio de actitud. Se arrepintió. Porque obedeció cuando un joven en medio de la congregación se levanta y le dice: a ver, Josafat, rey de Judá, esta no es tu guerra, es la guerra del Señor. Amén, Señor. Entonces tu guerra, hermano, no es tuya. Sí, Señor. Entonces cambia la actitud. Él cambió la actitud y dijo: bien, bien. Y ordenó a los demás ayuno. Y dice la Biblia que hasta los animales los hicieron ayunar. Así fue, Señor. Y Dios vio eso. Sí, Señor. Porque Dios ve tu corazón, hermano. Sí, Señor. Tu actitud, que estás orando, que estás buscando al Señor. Quizás no has ayunado. Bueno, ayuna. Tómate un día y ayuna. Y tu situación se va a revertir. Amén. Sí, Señor, así es. Va a cambiar, van a haber cambios sustanciales en nosotros. Sí. ¿Ah, no? Claro. Así que por favor cierra tus ojitos. Órale al Señor ahí en tu puesto, aprovecha estos momentos. Y yo no lo sé, pero yo sé que tú sabes qué es lo que tienes que cambiar en tu actitud, qué es lo que te ha costado resolver, cuál es la situación que te tiene entrampado, ahí entrampada, que no te deja avanzar, algún documento que no se te ha dado todavía, un trámite que está complicado, no lo sé. Una relación con un familiar, con un hijo, con, no sé, con tu jefe, con empleados, no lo sé. Pero Señor, queremos cambiar nuestra actitud. Queremos que tú puedas obrar, que no dependemos nosotros de las circunstancias y no podemos cambiar las circunstancias tampoco. Hay muchas cosas que no podemos cambiar, hermanos, muchas cosas, pero sí hay una cosa que podemos hacer y que marca una gran diferencia, es cambiar nuestra actitud. Sí, Señor, sí, está. Señor, ayúdanos, porque si no nos gusta algo, podemos cambiarlo. Sí, Señor. Pero si no podemos cambiarlo, porque no se puede o no se debe, entonces voy a cambiar mi actitud. Sí, Señor. Porque probablemente esa situación yo no la puedo cambiar, no tengo yo las herramientas, no tengo el poder, no tengo la autoridad para poder cambiar esa situación. Pero voy a cambiar mi actitud. Ya no va a haber reproche, no va a haber rencor, no va a haber odio, sino que te voy a buscar a ti, Señor. Amén, Señor. Para que seas tú quien pelee por mí. Sí, Señor, así es. Gracias, Padre, te doy en esta mañana. Sí, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, severamente en nuestro corazón. Yo sé que cada uno de nosotros, de los presentes que estamos aquí, o quienes nos están viendo y escuchando por una plataforma, necesitan cambiar actitudes. No pueden continuar igual. No pueden toda la vida estarse quejando de algo que podría haber tenido ya una solución si lo hubiesen dejado en tus manos desde un principio. Pero hoy día lo hacemos. Nunca es tarde para comenzar. Como el pueblo dijo, nunca es tarde, reedifiquemos estas ruinas, hagamos algo nuevo. Probablemente no tendrá la majestuosidad del templo anterior, pero esto es nuestro. Esto es nuestro y lo vamos a construir con nuestras manos. Y aquí te vamos a adorar, Señor. Aquí te vamos a agradecer por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, séllalas en nuestro corazón y permite que podamos vivirlas, que nos recordemos, Señor, de tener un buen cambio de actitud. No puedo seguir lamentándome sobre las leches derramadas y eso ya está hecho. Tengo que limpiar, cambiar el envase y continuar adelante. Señor, te damos gracias, porque nunca nos has dejado huérfanos, porque nunca nos has dejado sin tener una dirección que seguir, Señor. Siempre has hablado a nuestro corazón.
Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que tuvo una buena actitud de dejar su señorío, de cambiar la deidad y tomar la figura de un hombre aquí en la tierra y venir a morir por cada uno de nosotros. Qué maravillosa actitud. Y que eso perduró hasta los días de hoy por una actitud que él tuvo para con esta gente pecadora. Nos transformaste, nos diste una nueva oportunidad, y grande y maravillosas son tus oportunidades. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador.